Buenas noches, los saluda el doctor Jesús Ortiz, médico radiólogo. Hoy día vamos a hablar de la clasificación TIRAS en ecografía. Los nódulos tiroideos tienen una prevalencia de aproximadamente 68% encontrados por ecografía. La mayoría son benignos, pero algunos de ellos necesitan ser biopsiados. La biopsia por aguja fina es la prueba más efectiva para determinar su malignidad. Nódulos mayores a 1 centímetro, incluso malignos, frecuentemente tienen conducta no agresiva, ¿no? Los nódulos menores a 1 centímetro frecuentemente tienen conducta no agresiva. En 2012, la American College of Radiology, el Colegio Americano de Radiología, propone el sistema TIRADS como una guía para el manejo de los nódulos tiroideos, es decir, indicar cuáles van a seguimiento, cuáles van a o cuáles van a biopsia, de acuerdo a su aspecto por ecografía. El 2017 se publica el White Paper of the American College of Radiology TIRAS Committee, ¿no? En la revista del Colegio Americano de Radiología, en el volumen 14. Y ahí se dan los lineamientos de que las características del nódulo se pueden estudiar por su uno composición, 2 su ecogenicidad, 3 su forma, 4 sus márgenes y 5 la presencia de focos ecogénicos. De acuerdo a estas características, los nódulos se pueden clasificar en TIRAS 1, 2, 3, 4 y 5. El TIRAS 1 es benigno, no necesita biopsia. El TIRAS 2 es no sospechoso, no necesita biopsia. El TIRAS 3 es levemente sospechoso y necesita biopsia si es mayor a 2.5 centímetros de diámetro mayor. El TIRAS 4 es con moderadamente sospecha y necesita biopsia si es mayor a 1.5 centímetros, y el TIRAS 5 es altamente sospechoso y necesita biopsia si es mayor o igual a 1 centímetro. Ahí está un cuadro, ¿no? Donde se indican las características de composición, ecogenicidad, forma, márgenes y los tipos de categorías TIRAS 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y también las conductas, ¿no? El Colegio Americano de Radiología pone a disposición el tirascalculator.com, donde uno ingresa a esta página web y puede rellenar las características de composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos. Y al rellenar estas características, automáticamente obtenemos qué tipo de TRC, si es 1, 2, 3, 4, y la recomendación, si se sugiere biopsia por aguja fina o seguimiento. Vamos a ver las características ahora. El primer parámetro es la composición. El quístico, o casi completamente quístico, 0 puntos. El espongiforme, que es aquel nódulo que tiene más del 50% de espacios quísticos pequeños, 0 puntos. El mixto, que es quístico y sólido, 1 punto. El sólido o casi completamente sólido, 2 puntos. Y si la composición no puede ser determinada debido a la presencia de calcificaciones que oscurecen, 2 puntos. Ahí vemos un nódulo quístico, ¿no? 0 puntos. Un nódulo espongiforme, con más del 50% de sus espacios quísticos, 0 puntos. Un nódulo mixto, ¿no? Con parte quística y sólida, 1 punto. Un nódulo sólido, o casi completamente sólido, por ejemplo, este es sólido y esta parte pequeñita es quística, es 2 puntos, porque es casi completamente sólido.
De acuerdo a la ecogenicidad, anecogénico, 0 puntos, es el que se ve negrito, ¿no? Totalmente negro. Hiperecogénico o isoecogénico, 1 punto, que tiene la misma ecogenicidad o un poco mayor ecogenicidad que la tiroides. Hipoecogénico, 2 puntos, que es más negrito que la tiroides. Y muy hipoecogénico, 3 puntos, que es más negrito que la tiroides y eh, más negrito, menor ecogenicidad que el músculo adyacente del cuello. Vemos con ejemplos. Una ecogenicidad anecogénico, ¿no? De líquido, 0 puntos. Hiperecogénico, levemente hiperecogénico con respecto a la tiroides, o también podría ser isoecogénico, 1 punto. Acá un isoecogénico, ¿no? La misma ecogenicidad que la tiroides, 1 punto. El hipoecogénico es más negrito que la tiroides, pero no es tan negrito como el músculo, 2 puntos. Muy hipoecogénico, ¿no? Es muy negrito, ¿no? Más negrito que la tiroides y más negrito que el músculo. Mm. Por la forma. Si es más ancho que alto 0, más alto que ancho 3. Aquí está, ¿no? Se mide en el plano axial, no en el longitudinal. Se mide en el plano axial, más alto que ancho, 3. Por los márgenes. Margen suave, ¿no? Bien definido, ininterrumpido, ¿no? Que no tiene espículas, ¿no? Es un margen suave, 0 puntos. Margen definido por enfermedad, que es el margen que es difícil de distinguir del parénquima tiroideo que lo rodea, 0 puntos también. El margen lobulado o irregular, que es un margen con lóbulos o espículas, 2 puntos. Si hay extensión extratiroidea, 3 puntos. Si el margen no puede ser definido visualmente, 0 puntos. El Colegio Americano de Radiología no considera el halo para efectos de puntuación. Vamos con los ejemplos. Nódulo de márgenes suaves, ¿no? Sin espículas, sin nódulos, 0 puntos. Margen de bordes imprecisos, ¿no? Que se pierden, también es 0 puntos. Mm. Margen irregular, con espículas, 2 puntos. Extensión extratiroidea, se va por fuera de la tiroides, 3 puntos. Focos ecogénicos, ninguno o artefactos en cola de cometa grande, 0. Macrocalcificaciones, 1. Periféricos o en anillo, 2. Focos ecogénicos puntiformes, 3. Vamos con ejemplos para entender. Acá son artefactos en cola de cometa grandes, ¿no? Que tienen más de 1 centímetro de longitud. Eso es 0 puntos. Macrocalcificaciones, ¿no? Son las calcificaciones grandes que dan típicamente sombra acústica posterior por su tamaño, 1 punto. Calcificaciones periféricas del nódulo o rim calcifications, ¿no? ¿No? O calcificaciones que ocupan la periferia del nódulo, 2 puntos. O en anillo también. Pequeños focos puntiformes, ¿no? Que pueden dar también pequeños artefactos en cola de cometa, pero son artefactos en cola de cometa pequeños, menores a 1 centímetro. Eso es 3 puntos. Es importante esa diferencia, ¿no? Focos ecogénicos con artefactos de cometa grandes, mayores de 1 centímetro, es benigno, 0 puntos. Mientras que focos ecogénicos puntiformes, con o sin artefactos de cometa, pero artefactos de cometa pequeños, menores a 1 centímetro, son 3 puntos. El nódulo tiroideo, ¿cómo se mide? No se puede medir de cualquier manera. Según el ACR,
Hay que medirlo, dos medidas en el corte axial y una medida en el corte longitudinal y de preferencia obtener volumen. Acá, corte axial, ¿no? Corte axial. Longitudinal, no, hay un diámetro, pues sería un diámetro transverso y un diámetro entero posterior en el corte axial, diámetro longitudinal en el corte longitudinal. Con esas tres medidas se puede obtener un volumen. Cuando hay crecimiento significativo, cuando hay 20% de incremento en por lo menos dos dimensiones del nódulo, cuando hay un incremento de 2 milímetros o más, o cuando hay un incremento del 50% más del volumen del nódulo. Para la última publicación del white paper del Colegio Americano de Radiología, el Doppler no muestra confiabilidad indiscriminal benigno versus maligno, pero lo que nos puede ayudar el Doppler es distinguir tejido sólido versus detritos ecogénicos o hemorragia que pueden confundir, ¿no? Localización del nódulo. Hay que localizarlo si está en el tercio superior, medio o en el inferior, si está en el lóbulo tiroideo derecho o izquierdo, si está en el istmo, si es un nódulo anterior, medio o posterior, si está adyacente a la tráquea, si está adyacente a la unión esófago-traqueal. Según el comité del ACR-TIRRAS, biopsiar tres o más nódulos es pobremente tolerada e incrementa costos con poco o ningún beneficio y agrega riesgos. En cambio, biopsiar no más de dos nódulos, o sea, uno o dos, es lo recomendable. ¿Cuál se biopsia? Los que tienen los puntajes más altos, no necesariamente el más grande. Evaluación de ganglios. Los ganglios sospechosos sugieren metástasis a ganglios cervicales. ¿Cuáles son los sospechosos? Forma globulosa, pierden el hilio, tienen un flujo vascular periférico en vez de flujo iliar, son heterogéneos con componentes quísticos y focos ecogénicos puntiformes, o sea, microcalcificaciones, ¿no? Una o varias de esas características y entonces ahí se recomienda una BAF de ese ganglio sospechoso, ¿no? Este es un ganglio, un ejemplo de la literatura, aquí está la referencia de un ganglio sospechoso, ¿no? Globuloso, redondeado, que ha perdido el hilio, ¿no? Bueno.